Okay, good morning. Today we are going to see the way how you are going to solve the guide number 2 of this period, of this term. Hoy vamos a ver la explicación de cómo realizar la guía número 2 del periodo 2. Es la guía número 2 porque la del periodo número 1 fue la número 1. Para dentro de 15 días tendrán la guía número 3 y dentro de 20 o dentro de un mes, perdón, van a tener la guía número 4. O sea que esta es la número 3, perdón, la número 2. Entonces vamos a trabajar del libro. ¿Cuál es el libro? El libro es el English Please 2. Vamos a comenzar con Lesson number 6. Entonces tenemos el primer ejercicio. Dice, what sort of a person are you? Describe yourself to your partner. ¿Qué tipo de persona eres? Descríbete para tu compañero. Entonces aquí es de hablar, pero como nosotros no podemos hablar en un papel, tenemos que escribir. Entonces dice, in pairs, do the quiz. Then check your answers at the bottom. Haz este quiz en parejas. Luego, chequea las respuestas que están al fondo. Entonces, esta es la pregunta número 6. Y aquí están las respuestas. O la explicación a las respuestas. ¿Sí? Entonces, you see some students bullying another student and you. Ves a alguien haciéndole bullying a otro. ¿Tú qué haces? En la primera opción dice, le dices que pare. Tell them to stop. En la segunda dice, feel bad, but it isn't your problem. Te sientes mal, pero no es tu problema. Y la tercera dice, look for a teacher or an adult. Miras al profesor, buscas al profesor o a un adulto. Entonces vas a hacer este quiz. Este quiz no lo vas a hacer con una pareja, sino que lo vas a hacer tú mismo. Vas a hacer una autoevaluación de qué harías en ese caso. ¿Listo? Les recomiendo que hagan un glosario. ¿Sí? Que hagan un glosario en donde ustedes escriban las palabras desconocidas. Ese glosario al final de este taller me lo pueden anexar. ¿Listo? Antes de continuar, ¿cómo me pueden entregar esto? Yo esta explicación la voy a subir a YouTube, pero también la voy a dejar en las papelerías, escrita la explicación de cada uno de los puntos. Si usted desea sacar o tiene que sacar las fotocopias, pues va a encontrar también la explicación. Si no, con esta misma explicación, yo le voy a mandar las imágenes de esta guía, de este taller, y ustedes lo que tienen que hacer es tomarle fotos cuando lo realicen en el cuaderno y enviármelo al WhatsApp. ¿Sí? No tienen que escribir nada de lo que está en la guía, solamente hacer la parte de las respuestas. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, la primera parte dice, ¿qué tipo de persona eres? Haz una descripción para mí, una descripción escrita. ¿Listo? Porque no se puede hablar. En la segunda, lo que debes hacer es responder estas preguntas y revisar las respuestas que tú hiciste, teniendo en cuenta cuando haces la A, la B o la C. ¿Listo? Es decir que esas respuestas A, por ejemplo, la A de todas las preguntas, tiene un canon o tienen un ítem que las hace similares. La B también, con todas las B, y la C igualmente. Listo. Tercera, listening. Listen to two students which questions in the quiz do they discuss. Escucha a dos estudiantes y cuáles de esas preguntas en el quiz discuten ellos. ¿Cuál quiz? Pues el de la número 2. ¿Listo? Esto va a quedar también en la página donde les voy a dejar la explicación. ¿Listo? En este libro, pues, si alguno de ustedes quiere este libro, yo se lo puedo compartir por medio de Google Drive. Entonces me dicen, profe, por favor, compártame el libro y yo con mucho gusto se los comparto. Entonces, uno entra, esta es la parte virtual, perdón, la parte multimedia, en donde uno entra y escucha el audio número 11. Track 11. 1. I don't think this is funny. I think it's really sad. Well, I don't believe that it happens.
Do young children really do this? I didn't do that when I was 9. Yep. Listo, ese es el audio. No se preocupen si ese audio no lo entienden. ¿Listo? Pueden escucharlo muchas veces, muchas veces. Si ustedes de verdad no lo entienden, déjenlo así, que después lo discutimos en una próxima sesión. Glosario, glossary, bully, amenazar, spend money, gastar dinero, loser, perdedor, skip school, escaparse de clase o capar clase. Listo, número 4. Read, vamos a hacer lectura. Follow the instructions. Vamos a seguir las instrucciones. Dice, read the title of each text and the first sentence of each paragraph. What is each text about? Leamos el título de cada uno de los textos y la primera oración de cada párrafo. ¿De qué trata cada uno de estos textos? Y la B dice, read the text and check your ideas. Lee los textos y chequea tus ideas. Entonces, acá dice, from begging to building. Aquí encuentras dos textos y en estos textos tienes que decirme de qué tratan, mirando el título y mirando la primera oración. La primera oración es desde el inicio hasta el punto. Igual que arriba en el primer texto, desde el inicio hasta el punto. Eso se llama la idea principal. Entonces vamos a leer las ideas principales. ¿Listo? Tú primero lees la primera oración y el título y escribes de qué trata el texto según lo que leíste. Luego vas a leer todo el título y me vas a decir si estabas de acuerdo o si estabas en lo correcto de acuerdo a la lectura de la primera oración. Ya es hacer una comparación personal de si yo entiendo el texto solo leyendo el título y la primera oración y lo comparo con lo que entiendo del texto después de que lo leo todo. Entonces, es para que lo haga muy conscientemente. Glosario. Beg for money. Pedir limosna. Beg significa suplicar, pedir. Pregnant. Embarazada. Build. Construir. Running water. Corriente de agua o agua corriente, dice aquí. Windmill. Molino. Pump water, bombear agua. Pump es una bomba, pero de una succionadora, por decirlo así. Successful, exitoso o exitosa. Scholarship, beca. Listo. Siguiente página. Pregunta número 5. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Lo pueden escribir en el chat si no tienen alguna pregunta o si tienen. La pregunta de si lo pueden hacer en Word, claro, lo pueden hacer en Word, no hay ningún problema. ¿Listo? Me lo pueden enviar. Les recomiendo que si lo van a hacer en Word, no lo guarden como Word, sino que lo guarden como PDF. Porque yo normalmente no lo leo en el computador, sino que yo lo leo o en mi celular o en mi tablet. Entonces a veces llega distorsionado, llega desacomodado y pues me toca que devolvérselos. Porque si yo lo guardo así, entonces me queda como yo lo estoy viendo. Así que les pido el favor que lo guarden en un PDF. Listo, sigo. Number 5. Read the text again and answer the questions. Lean los textos de nuevo y respondan las preguntas. What organization helped Sandra when she was pregnant? Ahí dice, ¿qué organización ayudó a Sandra cuando estaba embarazada? Y así sucesivamente van mirando cuáles son las preguntas que hay en la número 5, responderlas de acuerdo a los textos o al texto que hay ahí arriba, en el número 4. Preguntas 6, 7 y 8 dicen, focus on language. Vamos a enfocarnos en el uso del lenguaje o en la parte más o menos gramatical. Dice, complete the sentence from the text. Vamos a completar las oraciones de este texto. ¿Con qué las vamos a completar?
Vamos a completarla con la palabra que falta de acuerdo al texto pasado. ¿Sí? Después dice, complete el cuadro de acuerdo a Sandra y a William. ¿Sí? Sandra y William. Esto vamos a hacerlo de acuerdo a los textos que hay en la pregunta número 4. La 8 dice, no, y en la 7 dice Sandra, things they could and couldn't do. Las cosas que Sandra podía y no podía hacer en pasado. Y aquí en este lado del cuadro dice las cosas que ellos podían hacer o no hacer en el presente. ¿Listo? Y aquí están utilizando los verbos, el verbo poder, que es could en pasado y can en presente, o couldn't en pasado y negación y can't en presente y negación. Listo. Write the words in the correct order to make sentences. Escriba las siguientes palabras en el orden correcto para hacer una oración con sentido. Listo. Entonces, recordemos que una oración se compone de un sujeto, segundo de un verbo, o de un auxiliar y luego de un verbo, si va a ser una negación, o si es sobre poder o no poder. ¿Listo? Y luego el complemento. ¿Sí? Entonces, acá tienen las palabras fast, run, can't, dog, can, speak, but, hour, and he. ¿Qué puedo yo sacar de ahí? ¿Sí? Acá puedo yo sacar, por ejemplo, the dog can't speak, but he can run. Or our dog can't speak, but he can run fast. Sería como la opción más correcta en esa oración. Y a ustedes les dejo la B, la C y la D. ¿Listo? Number 11, speak. Como ya dije, no vamos a hablar en este caso, o al menos en esta guía. Entonces, lo que diga speak es para escribir. Entonces, aquí en la respuesta número 9, es que yo me pasé. Yo llegué solo hasta la 8. Focus on vocabulary. En la 9. Espera que por acá están escribiendo el WhatsApp. Ya. En la número 9 dice, vamos a enfocarnos en vocabulario. Match the verbs with the words to make expression for abilities. Vamos a hacer un match, o sea, vamos a parear palabras con verbos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer expresiones de habilidades. Por ejemplo, acá dice paint, pintar, play. Play aparece con una X y un 3, o sea que lo vamos a utilizar 3 veces. Speak, run, repair, draw, do, write and write. Write lo vamos a usar 2 veces y write también lo vamos a usar 3 veces. Y al frente hay otra cajita que dice a foreign language, a horse, chess, a magic trick, a poem, a bike, a motorbike, tennis, story, 5 kilometers, a musical instrument, a picture, and a picture. ¿Sí? A picture y a bike está 2 veces. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Por ejemplo, les voy a dar la primera. Ahí hay un ejemplo, dice play tennis. Play tennis es una expresión de habilidad. ¿Qué puede hacer usted? Pues yo puedo jugar tenis. Listo. ¿Usted es hábil para eso? Sí, lo es. Les voy a dar otro. No, con eso tenemos, yo creo. Número 10. Write 5 sentences about things that you can do. Escribe 5 oraciones de las cuales hablen de cosas que tú sí puedes hacer. Use the expressions in exercise 9. Utiliza expresiones del ejercicio número 9. O sea, hay un banco de vocabulario importante para que hagan ese trabajo. Give extra information. Da información extra. Es decir, no solamente vaya a colocar I play tennis. No, hágalo completo. De información extra acerca de esa habilidad que usted tiene. Por ejemplo, I speak a foreign language. I speak French. ¿Sí? Yo hablo otro idioma.
o un idioma extranjero. Y le coloca un extra, como ese idioma extranjero es el francés. Acá dice, I can speak a foreign language. I can speak English and Portuguese. ¿Sí? De lo que yo les estaba hablando. Bueno. Chicos, ¿preguntas hasta ahí? Bueno, continúo. Number 11. Copy the table and complete it with 8 abilities from exercise 9. Ahí dice, en esa tablita vamos a escribir acerca de 9 habilidades, de 8 habilidades que yo tengo de acuerdo al cuadrito del ejercicio 9. Sí, solamente es escribir las 9 habilidades de las que yo ya hablé en el ejercicio 10, como seleccionarlas y escribirlas en este cuadrito. Number 12. Find a classmate who can do each of the expressions in the table. Ask different students questions. Try to find a different student for each expression. Entonces, como nosotros no tenemos la posibilidad de estar con compañeros, vamos a hacerlo con gente de mi familia. Entonces dice, encuentra un miembro de la familia, porque no lo vamos a hacer con compañeros, dije, sino con miembros de mi familia, que puedan hacer las siguientes expresiones, o de las expresiones que vimos en la tabla de vocabulario en la pregunta 9. ¿Listo? Entonces voy a colocar, my grandmother can fix my clothes. ¿Sí? Y vamos a buscar nuevas habilidades. Por ejemplo, la que yo dije es fix, que significa arreglar, reparar. Entonces, mi abuelita puede reparar mi ropa. My grandmother can fix my clothes. ¿Listo? Y así sucesivamente. Yo creo que soy claro. Si no soy claro, me pueden dejar la pregunta en el chat. ¿Listo? Number 13. Think of some people you know who can do amazing, difficult, or unusual things, or could do them when they were younger. Tell your classmate. Pregúntele a un adulto, ahí dice, piensa en algunas personas que tú conoces que puede hacer cosas interesantes, difíciles o inusuales. O puede hacerlas, o podía hacerlas cuando fue más joven. Y cuéntamelo escrito. ¿Cómo así? Voy a preguntarle a mi papá a ver si él sabía manejar en bicicleta BMX cuando era joven. ¿O será que mi papá o mi mamá pudo utilizar patines cuando tenía 12, 15 años? ¿O mi mamá sabía jugar tenis? O mi mamá... Bueno, utilicemos las expresiones de la pregunta 9 o las nuevas que ustedes le han incluido. Y me escriben. ¿Cuántas me van a escribir? Me van a escribir 5. Y aquí está el ejemplo. Dice, my cousin Rodrigo could play the piano when he was 3. Mi primo Rodrigo podía tocar el piano cuando tenía 3 años. Dice, no, ¿en serio? Sí, es verdad. Él podía tocar 3 instrumentos. Él puede ahora tocar otros 2 instrumentos. ¿Sí? Cosas que podían hacer y que pueden hacer ahora o que no pueden hacer ahora. Vamos a utilizar presente y pasado. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo y vamos a hacer 5 como este. Y por último, dice write. En write está una sola pregunta, que es la 14. Answer the following question. Write a paragraph for each question. Desde aquí vamos a hacer escritura. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es un texto de mínimo 5 oraciones juntas, ¿sí? Por ejemplo, los que están en la pregunta número 4. 4 creo, sí, 4. ¿Dónde están los textos? Esos son párrafos. Entonces, las respuestas a cada una de estas preguntas deben ser de un largo determinado, de mínimo 5 oraciones. ¿Qué es una oración? Una oración es que tenga un sujeto, una acción y un complemento y termine en un punto seguido. ¿Listo? Que esa idea completa de esa oración haya terminado para yo seguir con la otra. Ejemplo, ahí están los textos que les mostré en las preguntas anteriores. Entonces dice, what couldn't you do when you were 10 that you can do now?
¿Qué no podías hacer cuando tenías 10 años y qué puedes hacer ahora? Segunda pregunta. What could you do when you were a very small child? ¿Qué podías hacer cuando eras un niño muy pequeño? Y la tercera pregunta dice, what can't you do now, but you want to learn in the future? ¿Qué no puedes hacer ahora mismo, pero que quieres aprender a hacer en el futuro? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Escribir acerca de eso. What couldn't you do when you were 10 that you can do now? I could climb trees, but I can't do it now. Yo antes a mí me gustaba irme para el campo y subirme a todos los árboles que existían. Y me iba para los árboles de mango y me iba para los árboles de naranja. Y me subía a ellos y cogía y comía y me volvía y me bajaba. Una vez me subí a un árbol de pomas que son muy largos, son muy altos y las ramas quedan siempre altas y hasta llegué, casi no me bajo. Fue más fácil subir que bajarme. Pero yo era capaz de subirme a esos árboles. Ahora, como ya tengo sobrepeso y ya no muevo ni un dedo, yo ya no soy capaz de subirme a un árbol, ni siquiera me subo a una banca, mejor dicho. Eso que yo acabo de hacer, contándoles a ustedes qué podía hacer, es lo que tienen que escribir. ¿Qué podían hacer cuando tenían 10 años que ya no pueden? ¿Qué podían hacer ustedes cuando tenían 3 años, 2 años, que se acuerden? 5 años. O que no sabes hacer ahora o que no puedes hacer ahora que quieres aprender a hacer en el futuro. ¿Listo? Chicos, esa es la guía número 1 de este periodo, que se llama la guía número 2 del proceso virtual. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Estamos en este momento para eso. Esa es la explicación de la guía. Eso es lo que yo quería, que entraran. Pues solamente entraron, ¿cuántos? 4, 5, 10. Ve, siempre entraron 8 personas. Aquí dice Paula Andrea Bello. Esta es la cuenta de mi esposa, sino que desde esta sí se puede grabar para que tengan en cuenta. Listo, muchachos, en este momento voy a dejar de grabar por si quieren hacer alguna intervención y no queden grabados. Listo.